Tengan todos un cordial saludo, soy el profe Edinson.net. En este video tutorial te voy a explicar detalladamente y paso a paso cómo hallar la fórmula para calcular el área o superficie de cualquier triángulo equilátero cuando conocemos las longitudes de sus lados y desconocemos su altura. Por esta razón te invito a que si te gusta este video tutorial no dudes en darle me gusta, compartir y suscribirte. Entonces vamos a hallar la fórmula para calcular el área de cualquier triángulo equilátero. Recuerda que un triángulo es equilátero cuando la longitud de cada uno de sus lados es la misma, que en este caso lo estoy representando con la letra A, y en este caso la altura la estoy representando con la letra H, es decir, que no conocemos la altura. Si te das cuenta, al trazar el segmento que representa la altura, se han formado dos triángulos rectángulos iguales. Este triángulo rectángulo de este lado lo he dibujado en este sector. Ahora lo que voy a hacer es nombrarlo, ¿listo? Entonces, en este caso, este cateto o la altura de este triángulo rectángulo va a corresponder ¿a quién? A H. La hipotenusa en este caso va a corresponder a A. Y la longitud de este cateto, es decir, la longitud de la base de este triángulo rectángulo, va a corresponder a la mitad de la longitud de la base de este triángulo equilátero, que en este caso sería A medio. Entonces, para hallar la altura, lo que debemos hacer es aplicar el teorema de Pitágoras. Y recordemos que el teorema de Pitágoras nos dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, es decir, la hipotenusa ya sabemos que corresponde al lado opuesto del ángulo de 90 grados, es decir, este lado, es decir, que A al cuadrado es igual a ¿quién? A la suma de los cuadrados de los catetos, es decir, H al cuadrado, quien es la altura al cuadrado, más A medio al cuadrado. Ahora lo que debemos hacer es resolver esta potencia, teniendo en cuenta que tenemos una potencia de un cociente, es decir, que el exponente lo debemos distribuir tanto en el numerador como en el denominador. Entonces decimos que A al cuadrado es igual a H al cuadrado más A al cuadrado sobre 2 al cuadrado, pero 2 al cuadrado es igual a 4. Entonces ahora lo que debemos hacer es despejar a H, quien es la altura. Entonces A al cuadrado sobre 4, como está sumando, lo pasamos al otro miembro de la igualdad a restar, es decir, que H al cuadrado es igual a ¿quién? A al cuadrado menos A al cuadrado sobre 4. Ahora podemos evidenciar que tenemos una resta. Entonces lo que debo hacer es resolver esta resta. Entonces decimos que H al cuadrado es igual a, aquí a al cuadrado le colocamos como denominador el número 1, al cuadrado por 4 es igual a 4A al cuadrado menos 1 por A al cuadrado es igual a al cuadrado sobre 1 por 4 es igual a 4. Ahora podemos evidenciar que los términos del numerador son semejantes, entonces lo podemos simplificar. Entonces decimos que H al cuadrado es igual a 4A al cuadrado menos 1A al cuadrado es igual a 3A al cuadrado sobre 4. Es decir que H al cuadrado es igual al triple de A al cuadrado sobre 4. Podemos evidenciar que en este caso la altura en ningún momento está al cuadrado. Entonces lo que debemos hacer aquí es aplicar lo inverso de la potencia, que es la radicación. Es decir, sacamos raíz cuadrada en ambos miembros de la igualdad. Entonces va a quedar de la siguiente manera: raíz cuadrada de H al cuadrado es igual a H. Y en este caso, en este lugar vamos a dejar la raíz indicada, 3 al cuadrado sobre 4. Ahora podemos evidenciar que tenemos la raíz de un cociente, es decir, que aquí podemos aplicar esa propiedad de la radicación, que podemos distribuir la raíz tanto en el numerador como en el denominador, es decir, que va a quedar H es igual a la raíz cuadrada de 3A al cuadrado sobre la raíz cuadrada de 4, y esto va a ser igual a al cuadrado tiene raíz cuadrada, pero el 3 no tiene raíz. Como esto es una multiplicación, entonces sacamos raíz cuadrada de A al cuadrado y el 3 va a quedar dentro. Raíz cuadrada de A al cuadrado es A, y como 3 no tiene raíz cuadrada, va a quedar indicada sobre
raíz cuadrada de 4 es igual a 2. Es decir, que h es igual a A por la raíz cuadrada de 3 sobre 2. Mira que aquí tenemos la fórmula para calcular la altura de cualquier triángulo equilátero cuando conocemos las longitudes de las aristas, es decir, las longitudes de los lados. ¿Qué debes hacer? Multiplicar la longitud de uno de los lados del triángulo equilátero con la raíz de 3 y ese resultado dividirlo entre 2. Pero en este caso voy a simplificar, ¿listo? Entonces va a quedar A por, voy a dividir raíz de 3 entre 2. Y al nosotros dividir raíz de 3, raíz cuadrada de 3 entre 2, obtenemos como resultado 0,866, pero 0,866 lo podemos redondear a 0,87, es decir, que va a quedar la altura es igual a A por 0,87. Mira, aquí tenemos la fórmula totalmente resumida para calcular la altura de cualquier triángulo equilátero cuando conocemos las longitudes de los lados y desconocemos la altura. Súper fácil, ¿cierto? Pero te comento que esta expresión la podemos reemplazar en la fórmula para calcular el área de un triángulo. Recordemos que para calcular el área de un triángulo se debe multiplicar la longitud de su base con la altura y ese resultado dividirlo entre 2. Es decir, que el área del triángulo es igual a B por H dividido 2, donde la letra B corresponde a la longitud de la base del triángulo y la letra H corresponde a la altura del triángulo, que en este caso es A por raíz de 3 sobre 2. Es decir, que esta expresión la podemos reemplazar en este lugar y la letra A en este lugar. Y al reemplazar decimos que el área del triángulo equilátero va a ser igual a ¿quién? A B, pero ¿quién es B? La base del triángulo, que en este caso es A, por la altura del triángulo, que en este caso es A, por raíz de 3 sobre 2, dividido 2. En este caso al 2 le voy a agregar como denominador al número 1, teniendo en cuenta que toda cantidad dividido 1 es igual a la misma cantidad. Ahora podemos evidenciar que en el numerador tenemos una multiplicación. Entonces decimos que el área de ese triángulo equilátero es igual a A por A es igual a al cuadrado, y A al cuadrado por raíz de 3 es igual a al cuadrado por raíz de 3 sobre 2. Todo esto sobre 2, y al 2 le agrego como denominador el número 1. Ahora podemos evidenciar que tenemos una división de fracciones. Y recordemos que para dividir fracciones existen 3 métodos. Pero en este caso voy a aplicar el método de la ley de la orejita. Extremos con extremos para hallar el numerador y medios con medios para hallar el denominador. Entonces decimos que el área de este triángulo equilátero va a ser igual a al cuadrado por raíz de 3 por 1 es igual a al cuadrado por raíz de 3 sobre 2 por 2 es igual a 4. Aquí tenemos la fórmula para calcular el área de cualquier triángulo equilátero cuando desconocemos la altura. ¿Qué es lo que debemos hacer? Lo que debemos hacer es elevar al cuadrado la longitud de uno de los lados del triángulo, resolver ese cuadrado, luego ese resultado lo multiplicamos con la raíz cuadrada de 3 y por último dividimos entre 4. Pero para facilitar el proceso vamos a simplificar esta fórmula. Entonces decimos que el área del triángulo equilátero va a ser igual a ¿quién? A al cuadrado por, ahora lo que voy a hacer es sacar raíz cuadrada de 3 y ese resultado lo dividimos entre 4. Entonces decimos raíz cuadrada de 3 dividido 4 es aproximadamente, tomando 3 cifras decimales, 0,433. Entonces aquí tenemos la fórmula totalmente resumida para calcular el área de cualquier triángulo equilátero cuando conocemos las longitudes de sus lados y desconocemos la altura. ¿Qué debes hacer?
elevar la longitud de uno de los lados al cuadrado, resolver ese cuadrado y luego ese resultado lo multiplicas con 0,433 y el resultado que obtengas va a corresponder al área de ese triángulo equilátero. ¿Listo? O también implementas esta fórmula o esta expresión para calcular la altura. Luego ese resultado la multiplicas con la longitud de la base de ese triángulo, que en este caso es A, y por último ese resultado que obtengas lo divides entre 2, que vas a obtener el mismo resultado. Ya sabes, si este video tutorial fue de mucha utilidad para ti, te invito a que le des me gusta, compartir, suscribirte, activar la campanita para que estés al tanto de los nuevos videos tutoriales. Y recuerda, quien te habló fue el profe Edinson.net.